Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar sobre el cuidado de la gardenia Augusta Kimura, que también se conoce como jazmín Kimura, jazmín enano o jazmín de las cuatro estaciones. Si conoces esta planta con otro nombre, comenta en la caja de comentarios con qué otro nombre la conoces. Este jazmín es muy parecido al que se conoce como jazmín del Cabo. Miren, la flor es muy parecido, pero la diferencia entre ambas es que este tiene menores dimensiones. Es una planta que es más chiquita en tanto en sentido en el crecimiento. No es una planta que llegue a ser alta, ya que ronda el metro de altura. Las hojas son chiquitas y su flor también no es muy grande. Ahora les voy a mostrar otra para que vean las diferencias. Y este es un jazmín del Cabo. Vieron que es muy parecido, pero la diferencia se nota claramente en el tamaño de las hojas y el tamaño de la flor. Bueno, el jazmín Kimura tiene una floración que es mucho más larga, incluso puede estar floreciendo todo el año. No es algo que puede ocurrir frecuentemente, pero es muy probable que ocurra y es por eso que recibe el nombre de jazmín de las cuatro estaciones. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta para cultivar en semisombra o con el sol de la mañana. No es una planta que podamos tener expuesta al sol por largos periodos, ya que se tiende a quemar mucho más si hace calor. Pero tampoco es una planta para tener en la sombra total. Le gusta la luz filtrada o los sitios iluminados con luz natural, por lo que también se puede tener bajo techo, pero siempre y cuando sean espacios abiertos donde entre mucha luz. Algunos dicen que se puede cultivar como una planta de interior, pero siempre y cuando sean lugares que sean abiertos, que ingrese mucha luz natural, ya que esta planta no se adapta cuando es un lugar que es sombrío, muy oscuro, sino que necesita mucha luz. En mi caso yo lo tengo en un sitio donde recibe el sol únicamente por algunas horas de la tarde. Ya prácticamente serían aproximadamente desde las 3 hasta las 5 o 6 de la tarde. Y el resto del día se la pasa ahí en semisombra. Y miren de bonita que está. Se puede plantar en el suelo de jardín con una exposición adecuada. Como recordarán, es una planta que es para semisombra y no tanto para una exposición prolongada al sol. También se puede plantar en macetas, que es lo que más se recomienda para esta variedad, ya que no es una planta de crecimiento rápido, más bien crece lento y no es una planta que crece alto, más bien es media bajita nomás. Para que puedan observar, yo la tengo en una maceta número 35, que tiene 30 centímetros de altura y tiene una circunferencia de 35 centímetros de diámetro, y la verdad que se ha dado bastante bien. Acá ya la tengo 3 años y ahí está, miren, para que la puedan ver desde arriba. Es espectacular la planta. Respecto al tipo de suelo, bueno, requiere un suelo que sea levemente ácido, que se puede aportar mezclando hojas de pino con la tierra o diluyendo unas gotas de vinagre o limón en el agua de riego, pero no se debe abusar con la acidificación, ya que el suelo muy ácido nos puede acarrear problemas de clorosis férrica. Eso ténganlo muy en cuenta. En este caso, al ser una planta que llega a florecer bastante tiempo, les recomendaría utilizar suelos fértiles ricos en materia orgánica, como por ejemplo la tierra de compost, la tierra mantillo, tierra de hoja, tierra vegetal, las cuales son una tierra que es bastante fértil. En mi caso, como está cultivada en macetas, yo todos los años le cambio un poco la tierra. No desentierro la planta por completo, porque eso es algo que no es muy recomendable. Simplemente empiezo a raspar la tierra que se encuentra en la superficie y trato de sacar la mayor cantidad que pueda, y la reemplazo por tierra nueva, y entonces así estaríamos aportando un suelo rico a lo largo de todos los años, y es algo que hago siempre. Para que se den una idea del tipo de suelo, bueno, acá les muestro un poco. Esta tierra se crea por la descomposición de restos vegetales, que particularmente son hojas o pedacitos de ramas, y es un suelo que es bastante rico, es muy fértil. Respecto al tipo de riego, bueno, el riego aproximadamente es una vez por semana, pero también hay que tener en cuenta los factores ambientales, si hace calor, si no hace calor.
En época de verano el riego suele ser más frecuente porque la evaporación es mucho más alta. Yo les recomendaría tocar la superficie de la tierra para poder ver qué tan húmeda está, ya que no se debe regar innecesariamente. Se debería regar únicamente si es que la tierra está seca o está perdiendo humedad, pero nunca regar por regar, porque eso podría matar la planta. También hay que tener en cuenta que no es una planta que le podamos dejar sin riego con la tierra seca por mucho tiempo, porque al tener una floración que es abundante, vamos a empezar a notar que la planta se estresa por la falta del agua y empieza a abortar los pimpollos y las flores, al igual que van a notar que el follaje se pone mustio, o sea, se pone marchito, pero el follaje se puede recuperar bueno, aportándole agua, pero los pimpollos mayormente tienden a caerse, que es una causa bastante frecuente por la falta de riego. También tengan en cuenta que si están utilizando macetas, yo no les recomiendo tener la maceta a nivel del suelo, porque eso podría ocasionar una obstrucción del drenaje y eso producir una acumulación de humedad en la maceta, lo que ocasionaría la pudrición posiblemente de las raíces. Lo ideal sería tener esta maceta elevada. Yo acá la puse como un lugar mejor para grabar. Lo mismo que si ustedes están utilizando un plato debajo de la maceta, lo ideal sería que la maceta se encuentre elevada por encima del plato y que la superficie del plato no debería estar en contacto con la maceta, porque eso también ocasionaría problemas de obstrucción de drenaje y el encharcamiento de la tierra, y es todo un problema también que les puede derivar también en la muerte de la planta, así que tengan mucho cuidado con eso. Aquí les muestro un ejemplo de cómo yo las tengo las macetas. Las macetas se encuentran en suspensión para que el agua pueda drenar libremente por efecto de gravedad. Respecto a los abonados, bueno, esta planta requiere una fertilización una vez al mes. Durante el invierno se la fertiliza con abonos que sean ricos en nitrógeno. Yo le estoy aportando harina de hueso y la verdad que funciona muy bien. Eso se hace únicamente durante el invierno, y desde primavera hasta el otoño lo que se hace es aplicarle un sulfato o un quelato de hierro, que aparte de ayudarnos en la floración, vamos a obtener un follaje que es bastante bonito. Este mismo dato les puede servir también para el jazmín del cabo, que se les aplica un sulfato de hierro o un quelato de hierro para que el follaje sea de un verde brillante, un verde oscuro, muy bonito. En este cultivo del jazmín, el hierro es bastante importante, porque cuando la planta tiene una deficiencia de hierro, lo que hace es, bueno, primero, el primer signo que van a notar es que las hojas se empiezan a decolorar. En este caso, bueno, está completamente sano. Y lo segundo que van a notar es que los pimpollos nunca llegan a término, simplemente empiezan a caerse, y eso es por una deficiencia de hierro, y es por eso que es recomendable aportarle hierro desde primavera hasta el otoño, que tiene la temporada más extensa de floración que presenta. Acá la podemos ver que tiene muchos pimpollitos. A veces, dependiendo de la planta, también depende de la dosis. Por ejemplo, yo utilizo del sulfato de hierro, que viene en forma de cristal. Le aplico 2 cucharas para una planta de estas dimensiones, que bueno, es una planta bastante bonita, es una planta grandecita, por así decirlo. Una planta que es más pequeña se puede usar una cucharada. También vienen bueno, yo utilizo la versión que es en cristal del hierro. Viene otra versión que es líquida. Cualquiera es bastante válida. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, se reproduce de forma vegetativa, ya sea por acodo o injerto, también por esquejado, que se realiza durante primavera y verano. Para este caso ustedes pueden utilizar también el enraizado en agua. No sé si ustedes se recordarán que hicimos un video hace casi un año, que les puede funcionar bastante bien, y para los que no vieron ese video se los dejo
el enlace al final del video, arriba a la derecha. También tengan en cuenta que para ese tipo de esquejado hay que utilizar las ramas que surgieron el año anterior, no las ramas nuevas, porque no se las recomiendo. Es más viable con las ramas que hayan surgido el año anterior, ramas que sean semileñosas. Pero también tengan en cuenta que como es una planta que es de crecimiento lento, no es como una planta como para estar sacándole esquejes o, para así decirlo, gajos a diestra y siniestra, porque crece lento. Entonces es media complicado. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, lo más común y lo más frecuente que puedan llegar a tener es el ataque del pulgón y de la cochinilla algodonosa, que se pueden controlar con insecticidas, ya sea orgánicos o algo químico. En el caso del pulgón, ustedes saben que si el pulgón no se controla, el pulgón tiende a segregar melaza, que es como un líquido pegajoso. Entonces eso ocasiona un problema de hongo que se llama fumagina, y es cuando las hojas se ponen negras como si tuviese hollín, y ahí se tendría que utilizar un insecticida por un lado para atacar el problema de los pulgones, y un fungicida para atacar el problema del hongo, que también se puede hacer lavando con agua jabonosa, pero lleva mucho trabajo. Luego otro producto para utilizar contra la fumagina es el jabón potásico, que se compra en locales de jardinería. Pero yo les recomendaría directamente estar atentos al problema de pulgón, porque es el pulgón el que ocasiona que aparezca la fumagina. Luego, otro problema que podemos tener es la clorosis férrica, que es la deficiencia de hierro, que puede ser porque está faltando hierro en el suelo, lo cual puede ser completamente normal, y lo pueden corregir aportando un sulfato de hierro o un quelato de hierro. Ahora, si la acidez del suelo es muy alta, lo que se recomienda es utilizar un quelato de hierro, que aparte de aportar el hierro, actúa como un nivelador de acidez, volviendo el suelo mucho más óptimo para que la planta pueda absorber el hierro. Porque suponiendo que sea un problema de clorosis porque el suelo es muy ácido, un sulfato de hierro no les va a funcionar y van a tener el mismo problema constantemente. Entonces, en ese caso es que se indica la utilización de un quelato de hierro. Respecto a las podas, bueno, este tipo de plantas no requiere podas, de hecho no se poda, más esta variedad que es el Kimura, porque es de crecimiento lento. Y la única poda que se les da, que es cada 2 o 3 años, es una poda de formación, que es para darle una forma, o porque si el jazmín ha crecido de un lado más que del otro y hay un desbalance del peso y se puede inclinar. Bueno, es más para eso la poda que hay. Luego, las ramas secas, ramas enfermas, se deben cortar, pero no es aconsejable podarlo, porque ya que es una planta que es bastante susceptible a las podas, y se pueden quedar sin plantas, de que tengan mucho cuidado con eso. Luego, como datos extras, les puedo comentar que esta es una planta que procede del continente asiático. Sus flores duran aproximadamente entre 3 y 4 días, no más que eso. Empiezan a florecer blancas, luego se van poniendo amarillas. A veces crea el efecto de tener flores amarillas y blancas, pero en realidad es que cuando recién se abre es blanca, y a medida que va pasando el tiempo, los días más precisamente, la flor empieza a tomar un color amarillo. Respecto a los trasplantes, bueno, tienen que tener muy en cuenta que es una planta que es susceptible a los trasplantes, por lo que cuando vayan a trasplantarla hay que sacarla con la mayor cantidad de tierra, recubriendo las raíces y no dejando las raíces expuestas, porque la planta se estresa mucho cuando las raíces quedan sin estar cubiertas de tierra. Ese es un dato a tener en cuenta. Luego, otro dato es que las flores, una vez marchitas, no se cortan de la planta, simplemente se descartan una vez que las flores se han secado, porque al ser una flor que es bastante fraganciosa,
La flor, incluso estando marchita, tiene perfume, libera una fragancia. Entonces es mejor esperar que la planta eh, descarte la flor por su propia cuenta, o que la flor simplemente se seque y la podemos sacar simplemente con tocarla. Luego también tengan en cuenta que las flores no se deben mojar, ya que las flores tienden a podrirse muy fácilmente si es que se han mojado, así que hay que evitar que se mojen. Pero a veces cuando está plantada en un jardín y es época de lluvia, a veces es algo inevitable, algo que va a ocurrir y no hay mucho que hacer. La verdad que se trata de una variedad bastante bonita. Sus flores son muy fraganciosas. Florece muchísimo. Florece por mucho más tiempo que las otras. Si bien son muy parecidas, que como les he mencionado con el jazmín del cabo y les he mostrado el parecido que tienen en el inicio, eh, se cuidan casi iguales, pero ahí tienen, como se habrán dado cuenta, tienen una pequeña diferencia, ¿no? También tienen que tener en cuenta que teniéndola en maceta, si nosotros la vamos a tener apoyada de espaldas contra una pared, el efecto va a ser que tenga una cara y la parte trasera. Va a ser muy notable, como es el caso de aquí. Acá se puede ver claramente que toda la parte del follaje, toda la parte de las ramificaciones se encuentran de frente, pero acá atrás no hay nada, porque esta parte de acá atrás toca con la pared. Entonces eso es lo que me ocasiona ese efecto de que atrás no haya nada. Si ustedes quieren tener que sea todo parejito, lo que se hace es situarla en un lugar que no esté próxima a una pared, para que pueda tener un crecimiento más redondeado. Muy bonita, la verdad que me gusta bastante. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, Locos Diamantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.